Hola, bienvenidos a la clase de hoy sobre Primera de Samuel capítulo 6. Hoy es miércoles 10 de febrero de 2021 y bueno, vamos a comenzar este estudio eh, orando primero para que Dios nos abra el entendimiento y nos permita aprovechar todo esto, toda esta palabra para que se haga carne en nuestra vida y podamos ponerla por obra. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, el día de hoy venimos ante ti, Señor, pidiéndote, Padre, que tú nos reveles esta palabra. Dios, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos aprender de ella, Señor, y no solamente como algo conceptual, sino algo para vivir, Señor, algo para poner en práctica. Te agradecemos, Dios, porque vemos que tú tienes cuidado de nosotros y te pido, Dios, que podamos poner por obra esta enseñanza que tú nos das el día de hoy. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como vimos en el capítulo 5, los filisteos tenían el arca del pacto, el arca de Dios, y la habían robado pues como un trofeo, ¿verdad? Que fueron a meter al templo del dios mayor que tenían ellos, Dagón. Bueno, y vemos todo lo que sucedió. Hasta este momento, donde vamos a leer el 1, 1 Samuel 6:1, dice, el arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos diciendo, ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo la hemos de enviar a su lugar. Esto, voy a hacer una pausa aquí, nos quedamos en el 3, porque les había caído una plaga a ellos, una plaga de tumores, de ratones y mortandad. Entonces ellos ya querían devolverla, pero fíjense, qué curioso que tengan esta sensatez de no ir y devolverla, sino preguntar qué tenían que hacer. Entonces dice así, ¿qué haremos con el arca del Señor? Díganos cómo la hemos de enviar a su lugar. Y ellos dijeron, si envían el arca de Dios, del Dios de Israel, no la envíen vacía, sino que ciertamente devolverán a él una ofrenda por la culpa. Entonces serán sanados y conocerán por qué su mano no se ha apartado de ustedes. Estos sacerdotes y adivinos obviamente no eran de Dios, no eran de israelitas ni nada de eso. Y aún así conocían quién era realmente Dios. No hicieron otra cosa más que decirles cómo debían de regresar el arca, lo cual es muy importante. Aquí dicen, devolverán a él una ofrenda por la culpa. Estaban conscientes de que ellos habían caído en una infracción, caído en el robo, porque fue lo que hicieron, la robaron. Entonces, por esa culpa tenían que dar una ofrenda. Pero qué curioso, ¿no? Que estas personas, estos sacerdotes y adivinos que no conocían a Dios en principio, que no creían en Él, tienen esta sensatez de decir esto. Hay una culpa por lo que hicieron y por eso está el castigo. Y dicen, termino este versículo, dice, entonces serán sanados y conocerán por qué su mano no se ha apartado de ustedes. Y los filisteos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolver? Y ellos dijeron, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos ustedes y sobre todos sus príncipes. Harán pues semejanza de sus tumores y semejanza de sus ratones que asolan la tierra, y darán gloria a Dios, y darán gloria al Dios de Israel. Quizá Él aliviará su mano sobre ustedes, de sobre sus dioses y de sobre su tierra. Voy a hacer una pausa aquí. Sabían exactamente que eran tumores, semejanzas de tumores en oro, de los que tenían, y de ratones. No sé cómo sabían esto ellos, pero era una ofrenda que iban a dar a Dios. No solamente iban a devolverle el arca, sino la iban a devolver con algo más. Estos tumores, obviamente estaban expuestos. En aquel tiempo no había la tecnología como para poderlos haber detectado si estuvieran internos. Entonces, estos tumores sugiere que debían de ser visibles.
Deberían de ser externos sobre la piel o algo así, de manera que pudieran verlos, porque aquí lo que está pidiendo uno de los requisitos es que los tumores sean semejantes a sus tumores. Aquí lo dice en el 5. Harán pues semejanza de sus tumores. O sea, no era de que, bueno, pues hazlo redondito, o como sea, no. Tenía que ser semejante al tumor de cada uno de cada uno de los príncipes. Y los ratones igual, a cada uno de los de cada ciudad. Dice, y con la ofrenda que van a dar, y darán gloria al Dios de Israel. ¿Cómo sabían esto ellos? ¿Por qué sabían que tenían que darle gloria a Dios de Israel? Porque sabían que solo hay un Dios. Porque sabían que aún sus dioses no eran dioses. Y porque aún la mano de Dios estaba no solamente en contra de ellos, sino también en contra de su tierra y de sus dioses. Aquí lo dice claramente. Dice, y quizá Él aliviará su mano de sobre ustedes, de sobre sus dioses y sobre de su tierra. ¿Sabían que sus dioses no eran poderosos ni se comparaban con Dios? Tristemente, aunque lo sabían, seguían con ellos. Pero regresemos. Ellos sabían que tenían que dar esta ofrenda y aparte, gloria a Dios. Y dice en el 6, fíjate cuánta sensatez hay en estos hombres, en estos adivinos y sacerdotes que están consultando. ¿Por qué entonces endurecieron sus corazones como endurecieron sus corazones los egipcios y Faraón? Cuando él los trató severamente, ¿no dejaron ir al pueblo y se fueron? Ahora pues, tomen y preparen un carro nuevo, 2 vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto yugo. Bueno, voy a hacer una pausa aquí. Estos hombres conocían de la historia de Israel. De cuando fue el éxodo hasta este punto ya pasaron muchísimos años, muchas generaciones, y lo tenían presente. Y les dijeron, no hagan lo mismo que ellos, porque conocían el poder de Dios a través de la historia. Y seguramente también en algún otro punto lo habían visto. Pero aquí es importante que estas personas, pues se me hacen bastante sensatas. Y uno pensaría que, bueno, si saben todo eso y entienden las cosas, pues deberían de decir, si Dios es solo el Señor, el Dios de Israel es Dios, nuestros dioses realmente no son dioses, entonces vamos a dejarlos y cambiarnos por el Dios, pero no lo hicieron. Simplemente lo que querían es que parara la mortandad, pararan los tumores y pararan la plaga de tumores y de ratones. Era lo único que querían, salir del problema. Pero por lo menos lo están haciendo bien. Y les dicen, no vayan a hacerse los locos, o sea, no vayan a decir que sí hacen una cosa y no, porque acuérdense lo que le pasó a los egipcios y a Faraón. Y entonces continúa en el 7, dice, ahora pues, tomen y preparen un carro nuevo y 2 vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto yugo, unstan las vacas al carro y lleven sus becerros a casa, lejos de ellas. Y tomen el arca del Señor, fíjate, y le llaman Señor, y colóquenla en el carro, y pongan en una caja a su lado los objetos de oro que le entregarán como ofrenda por la culpa. Luego déjenla ir y que se vaya. Y observen, si sube por el camino de su territorio a Bet-Semes, entonces él nos ha hecho este gran mal, pero si no, entonces sabremos que no fue su mano la que nos hirió, lo que nos sucedió fue por casualidad. ¿Y qué creen que sucedió? Pues exactamente, las vacas se fueron hacia Bet-Semes, a esa ciudad, hacia ese territorio. Entonces los hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas con crías, las uncieron al carro y encerraron sus becerros en casa. Colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro y las semejanzas de sus tumores. Y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. No lo dudaron, fueron directamente hacia allá. Iban por el camino, mugiendo mientras iban, y no se desviaron, ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Fíjate cómo estuvo aquí. Estos hombres entendieron que lo que habían hecho estaba mal. Estos filisteos entendieron a la mala, porque pues, imagínate cuántos muertos ha de haber habido y lo incómodo que es tener una plaga de ratones y de tumores.
Pero entendieron a qué se debía eso. La causa de todo eso era porque habían hecho algo en contra de Dios. Habían quitado, se habían llevado su arca. Y ellos no tenían por qué tomarla. Ellos no tendrían por qué habérsela llevado. Sin embargo, estos hombres que no creían en Dios, que no servían al Dios de Israel, tuvieron la sensatez para, pues, pedir perdón, ofrecer una ofrenda y y regresar el arca. Tuvieron esa sensatez y entre ellos hubo hombres que tuvieron la sabiduría suficiente, necesaria para saber qué cosa hacer. Entonces, aquí está esta enseñanza. Hay una consecuencia con las cosas que hacemos. Tal vez ellos no creían en Dios, solo conocían algunas cosas y podrían haber dicho, pues nos vamos a llevar el arca porque pues, eso les va a doler a los de Israel. Y ya, no pasa nada. Finalmente, pues así como nuestros dioses no pasa nada, con el de ellos tampoco. O sea, fueron en contra de Dios y se toparon con que no creyeran en Dios, hubo una consecuencia. Una consecuencia muy, muy grave. Vamos a continuar ahora a la otra parte. Cuando el arca llega otra vez a Israel. Dice, el pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle, y alzaron sus ojos y vieron el arca, y se alegraron al verla. Imagínate, ¿cómo no? Y ya, imagínate lo terrible que ha de haber sido cuando supieron que perdieron ante los filisteos y que ellos se llevaron, capturaron el arca. Ha de haber sido terrible, porque eso simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, pues yo creo que estaban planeando cómo ir por ella, cómo hacerle, no sé. Pero de repente ver que llega, que regresa, ha de haber sido algo extraordinario. Dice, y se alegraron al verla. Y el carro llegó al campo de Josué, el Bet-Semita, y se detuvo allí donde había una gran piedra. Y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas, fíjate, nadie más, los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las colocaron sobre la gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocausto e hicieron sacrificios aquel día al Señor. Imagínate cómo estaba ese día, ¿no? Un día normal de trabajo, donde todos estaban preocupados porque pues la guerra con los filisteos pues todavía continuaba. Y llega este momento, ven que llega el arca del pacto, el arca de Dios, lo que simboliza la presencia de Dios a ese pueblo. Bet-Semes no era un gran lugar de civilización, no, simplemente era un pueblo. Finalmente era el pueblo más cercano, digamos. No tenía mucha importancia estratégica tal vez, ni económica, pero Dios, el arca de Dios llegó ahí. Y estas personas que tampoco vivían en un lugar que no era muy importante, al parecer, tuvieron esa dicha de ver el arca, de ver cómo regresaba el arca con ellos. Y entonces estaban contentos, hicieron fiesta, ofrecieron la madera del carro, las vacas en holocausto del Señor. Y entonces era un regocijo grandísimo, ¿verdad? Porque el arca de Dios se había regresado a Israel. Dice, y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y hicieron sacrificios aquel día al Señor. Vamos en el 16. Dice, cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Se regresaron, vieron todo lo que estaba sucediendo y se regresaron. Ya no fueron a preguntar ni nada, pero les quedó claro quién había causado todas esas plagas, ¿verdad? Ellos quedaron completamente convencidos que había sido Dios, el Dios de Israel, al que ellos habían desafiado. Digo, porque el llevarse el arca, sacarla de su lugar y llevársela, había sido un desafío. Y pagaron por ello, pagaron muy caro. Y pues digo, hasta aquí todo va bien, ¿verdad? Regresa y podríamos haber terminado aquí este relato y todos contentos porque, bueno, el arca regresó con ellos. Pero, no observaron todo lo que tenían que hacer. Vamos en el 16, dice, 17, dice,
Estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa al Señor, uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón. Y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 príncipes, tanto de ciudades fortificadas como de aldeas sin muralla. La gran piedra sobre la cual colocaron el arca del Señor es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué, el Bet-Semita. Bueno, perdón. Hasta aquí es donde podríamos haber terminado bien, ¿no? Wow, qué buena onda. Cómo Dios hizo que regresaran el arca y todo bien, ¿no? Pero vemos en el 19. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estuvo mal? ¿Dónde estuvo el error? ¿Por qué murieron esta cantidad de personas? 50,070 hombres. Es una cantidad grandísima de personas. ¿Por qué murieron? ¿Que no estaban contentos? ¿Que ellos no querían el arca de regreso? ¿Qué sucedió? ¿Ellos querían negociar el regreso del arca de otra manera o qué? No, simplemente hicieron algo que no les correspondía hacer. Miraron dentro del arca del Señor. Eso no debían de hacerlo. Y debemos de entender esto. Dios tiene reglas, tiene leyes y hay consecuencias cuando uno las rompe. Unos podríamos haber pensado, ay, pero ¿cómo? Si Dios está regresando, el arca, están contentos, pues quería ver que la habían regresado completa, por eso se asomaron. Eso no es algo que les correspondía a ellos, y lo pagaron así. 50,070 hombres murieron ese día. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad, pues eran muchísimos. Antes no había tantas personas. De manera que 50,070 hombres eran muchos. Y los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y quién subirá al alejarse de nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jeraim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca del Señor, desciendan y súbanla con ustedes. Bien, aquí vemos dos cosas. Un pueblo que no conocía de Dios e hizo algo en contra de Dios y pagó las consecuencias. En la segunda parte vemos el pueblo de Dios que hizo conforme a lo que hizo Dios, excepto en alguna cosa rompió esa ley. Y bueno, hizo algo que no deberían, mirar dentro del arca y pagaron el precio. ¿Ok? Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. No porque sea yo hijo de Dios, ya la ley, las consecuencias no aplican a mí. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Hay gente que no conoce de Dios y aún paga las consecuencias. Nosotros que somos hijos de Dios, si pecamos, vamos a tener el mismo resultado. Y como dice en su palabra, ¿verdad? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Así de sencillo. Dios no puede ser burlado. Entonces debemos de estar conscientes de lo que estamos haciendo. Porque estos hombres de Bet-Semes estaban regocijándose, estaban muy alegres, estaban celebrando, recibieron el arca como se debía, pero hicieron algo que no debían de hacer y eso tuvo consecuencias. Porque lo que hicieron no está correcto, no debían de mirar dentro del arca, por la razón que sea. Te digo, a lo mejor pensaron, bueno, vamos a ver si está todo lo que debía estar. A ellos no les correspondía ver. A ellos no les correspondía. Y entonces, como quisieron hacer algo, digamos, por propia iniciativa, esta es la consecuencia. 50,070 hombres muertos ese día, que debía haber sido un día de regocijo, un día de fiesta. Pero hicieron algo que no era correcto. Igual contigo y conmigo. Somos hijos de Dios y todos los días podemos estar alabando y haciendo las cosas bien. Y
Y no creamos que porque estamos haciendo las cosas bien, si hacemos algo mal, nos van a decir, ay, bueno, pero todo el tiempo se porta bien, todo el tiempo no ha pecado, todo el tiempo se la lleva bien. No, si tú haces algo mal, eh, va a haber consecuencias. Dios no va a ser burlado, Dios no puede ser burlado, no va a tener por justo al injusto. Y es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. A nosotros nos podría parecer esta acción injusta, pero no, realmente es justa y ellos lo reconocieron. Podemos ver en el 20 que dicen, y los hombres de Bet-Semes dijeron, ay Dios, qué mala onda, ¿por qué haces esto? No, dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor? Este Dios santo. Supieron que fue por su culpa la muerte de estos 50,000, 70 hombres. No fue porque Dios haya dicho, ya me cayeron mal. No. Hicieron algo que no deberían de hacer. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado con esto. Lo que nos enseña este capítulo 6, de las muchas cosas que podría haber, este estudio es corto, están esas dos cosas. Si no creen en Dios y hacen y obran mal, si pecan, va a haber una consecuencia. Si somos hijos de Dios, creyentes, cristianos, y pecamos, va a haber consecuencias. No porque nosotros somos hijos de Dios, tenemos ciertos privilegios en cuanto a esto. Y lo dice claramente, el alma que pecare, ésta morirá. Y aquí no dice si sea cristiano, si no es cristiano, si ya lleva mucho tiempo, no lleva, si sirve o no sirve, si es pentecostal o bautista o lo que sea. Dice, el alma que pecare, ésta morirá. Muy bien. Entonces, eso es la palabra de Dios para nosotros en este día, sobre Primera de Samuel, que es es muy importante esto que aprendemos el día de hoy. No es como en el mundo, ¿verdad? Que si somos parte de la sociedad privilegiada, pues ya la ley no aplica, ¿verdad? Como estos hijos de funcionarios o de políticos que pues las leyes no aplican para ellos, ¿verdad? Pueden manejar borrachos, pueden matar gente, y no, la ley no aplica para ellos. Bueno, con Dios no es así. Somos sus hijos, sí, lo servimos, sí, pero lo dice claramente, el alma que pecare, ésta morirá. Bueno, hasta aquí y que Dios les bendiga. Esperamos vernos pronto. Ya ya pasó casi un año y sí los extrañamos. Extrañamos mucho el poder vernos, pero gracias a Dios que estamos bien. Esperemos que estén bien todos en sus casas y bueno, que Dios les bendiga. Hasta luego.